Hay muchos mensajes que hablan de la iglesia. Se habla de la iglesia para crecer, se habla de la iglesia como respuesta a la familia, respuesta a la sociedad, y todo eso obviamente es cierto, pero yo quiero que en esta oportunidad hablemos sobre una iglesia saludable. Ese es el tema que vamos a desarrollar, y a todos ustedes les decimos bienvenidos con este aplauso y esta fiesta que tenemos aquí en Bucaramanga, donde siempre les esperaremos. Antes de irte para el cielo, pasa por Bucaramanga, aquí por el Centro Cristiano FSP. Seguro que la vas a pasar supremamente bien con la ayuda del Señor. El Salmo 133:1. Cuán bueno, dice el salmista, y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Si la palabra del Señor dice que es bueno y que es saludable, es porque así es. Es porque Dios lo creyó pertinente enseñárnoslo. Y es nuestro deber no solo saber el versículo de memoria y no solo tener la facultad de poderlo enseñar, sino vivirlo. ¿Qué estaba pensando Jesús y qué quiso enseñarnos cuando Él le dijo a sus discípulos: en esto conocerá la gente que ustedes son mis seguidores, que son mis hijos, mis discípulos? Dijo Él: en que ustedes se amen unos a otros. Pero obviamente el amor tiene que ver con relación, con acercamiento, y es lo que plantea el Salmo 133. Entonces, como los ministerios estamos para edificar el cuerpo, permítanme que trabajemos y podamos edificar en cómo poder ser parte de una iglesia saludable. Que FSP, Casa FSP, esté compuesta por personas que la visión que Dios nos ha dado, que es la del reino, desarrollemos una vida lo más saludable posible. Una persona enferma no rinde, una congregación enferma tampoco. Cuando una persona tiene quebrantos de salud, se nota porque se debilita, aún no puede comer, no puede movilizarse, etcétera, etcétera. Entonces es importante entender que una iglesia saludable es una iglesia respuesta. Es una iglesia a la cual Dios podrá usar, una congregación a la cual Dios podrá usar para ser de bendición a todo aquel que podamos en algún momento llegar. Entonces vamos a elaborar en unas características bíblicas que son vitales para desarrollar una iglesia saludable. La primera, la sinceridad. La sinceridad. Alguien dijo que debemos estar interesados en decir la verdad de manera fraternal. No sé cuántos han escuchado: no, pastor, es que yo sí soy sincero, yo no tengo agua en la boca, yo cuando hablo, pero a veces no son sinceros, son demasiado imprudentes a la hora de decir algo. Pablo habló sobre algo parecido o en esa línea y dice en Efesios 4:5, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Mire qué tremendo. Y él habla ahí de que entre nosotros hablemos la verdad. ¿Hablemos qué cosa? La verdad. Pero sí, hay muchas maneras de decir la verdad. De hecho, la mayoría de las personas no tienen a nadie que les ame lo suficiente como para decirles la verdad. Ustedes saben que el fracaso llegó a muchas personas por eso, porque alguien se dio cuenta que estaba mal. Y a veces en los pasillos y en los corrillos familiares dice: si sabe cómo anda fulana, uy, esa vieja anda pero mal. Entonces tienen conocimiento de lo mal que está la persona, pero nadie fue capaz de decirle la verdad. Y ese que no haya sido capaz alguien de decirle la verdad, le conllevó a una desgracia en diferentes aspectos. Por eso Pablo dice más bien: al vivir la verdad con amor,
Entonces, Gálatas 6:1, el apóstol Pablo sigue edificando también el versículo 2, dice: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, mira cómo dice, ustedes que son espirituales, deben ayudarlo, en esta versión que estoy leyendo, a corregirse, pero háganlo amablemente. ¿Háganlo cómo? Díganlo más fuerte, ¿cómo? Y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que también él sea puesto a prueba. Siguiente versículo: ayudaos mutuamente a soportar las cargas, y de esa manera cumpliréis la ley de Cristo. Dice, ayúdense, esta versión, entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Amada iglesia, las relaciones interpersonales suelen ser superficiales por una razón, porque la gente le tiene miedo a los conflictos. ¿A cuáles conflictos? A los conflictos que se desatan cuando alguien es capaz de decir la verdad. Entonces, las cosas se pasan por alto, no se dice nada, para, entre comillas, preservar un supuesto ambiente de paz. No, todo está, yo Cayetano, yo mejor me quedé callado, ¿no? Eso es un rollo terrible. O sea, esa persona que está diciendo eso no tiene un ápice de autoridad, ni familia. Eso ocurre en familias, en iglesias, en grupos de trabajo, en círculos sociales. Entonces, como la persona se quedó callado, sabe que el otro anda de Guatemala para Guatepeor, está mal, pero dice, no, yo me quedé callado. Entonces se aparenta un estado de paz. Pero ¿saben una cosa? El asunto que está viviendo esa persona nunca se resuelve y nunca se va a resolver. El silencio no es el mejor comunicador. En ocasiones es sabio quedarse callado, pero cuando uno ve que un ser querido, alguien a quien uno le está compartiendo de Cristo, una persona que uno aprecia, ve que está mal, lo correcto no es quedarse uno callado. Lo correcto es hablar bajo la estrategia que más le funciona a Dios, la estrategia del amor. El sabio Salomón nos aporta también y dice en Proverbios 28:23, a fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. Mire qué tremendo. Eso tiene que quedar ahí. A fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. El que adula es aquella persona que, estando el otro mal, le dice que así está bien. No, eso todo el mundo falla. Si se volteó el Titanic, no se preocupe, tranquilo. Y no, todo es relativo. Esa persona que adula, mañana o pasado será detestada y odiada. ¿Cómo es posible que no fue capaz de hablar? Pero el que reprende con autoridad y amor, esa persona tiene la facultad de que mañana o pasado será apreciada. ¿Habías preguntado cómo conectar con personas que puedan ser tus discípulos? Esa es una estrategia. Aprende a reprender las personas en amor, obviamente. No vas a gritarlo en la calle, en un centro comercial. Tiene que ser algo con estrategia, con amor, sabiamente. Pero esas personas que somos capaces de reprender con amor, mañana o pasado seremos apreciadas. En otras palabras, la comunión verdadera depende de la franqueza. Tu conexión con alguien, eso de que esta es mi mejor amiga solo porque le cubre absurdeces, eso no tiene nada de mejor amiga. Este es mi mejor amigo, pero es solo porque son compatibles en cosas absurdas y estúpidas. Eso no es amistad. La verdadera amistad es la que se construye con un elemento llamado franqueza. Mirad, yo tengo esta frase: puede llegar a odiarme o amarme, pero te voy a decir algo. Y el que reprende, dice la palabra, puede llegar a ser amado, apreciado.
El apóstol Pablo, instruyendo a Timoteo en cómo trabajar en este tema, en su capítulo 5, el versículo 1 y 2, no reprendas con dureza al anciano. Mira, aquí están las instrucciones. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se reprende? ¿Cómo se educa? ¿Cómo se construyen verdaderas relaciones? ¿Cómo no nos quedamos nosotros como iglesia como mojigatos, callados? Que no, un momentico, hay que hablar con sabiduría, y aquí está. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Mire qué sabiduría. Trata a las jóvenes como a hermanos, a los jóvenes como hermanos, sin ningún interés malsano. A las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Ingrediente clave. Porque muchas personas, cuando volcan sus sentimientos frente a las situaciones que viven con personas del sexo contrario, generalmente terminan enredados y peor que como estaban antes. Entonces el Espíritu Santo enseña cómo se puede hacer. Entonces, una iglesia saludable no puede ser construida si no hay sinceridad. Sinceridad con Dios, sinceridad con alguien que te está corrigiendo o sinceridad con alguien que tú debes ayudar a corregir. Lo segundo, para desarrollar una iglesia saludable, la humildad. La humildad. Escucha este pensamiento. No hay nada que destruya la relación de alguien con otro tan rápido como la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo. Eso es letal en las relaciones interpersonales. El apóstol Pedro en su capítulo, primera carta, en su capítulo 5, versículo 5, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. ¿Por qué razón? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La humildad, señores, no es una debilidad. La humildad es un estado de vida revelacional de conciencia con la cual se combate eficazmente la arrogancia y el orgullo que tanto daño ha hecho. Leí esto y me impactó de una persona a quien admiro mucho y que leo. Él dice: la humildad no es pensar menos de ti mismo o de mí mismo. Eso no es humildad. No es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. Eso es humildad. Humildad es pensar más en los demás. Y él dice que las personas humildes se interesan a servir a otros, por servirle a otros. Eso es humildad. En nuestro contexto latino, la palabra humildad o la actitud de humildad ha sido asociada con pobreza, con escasez, con abandono, con descuido, con suciedad, con deterioro, con una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con humildad. De hecho, a veces hay personas que encuentran a otros en un estado deplorable de salud y abandono, hasta huelen a mal y dicen: ay, tan humilde. No es humilde, sucio y abandonado es otra cosa. La humildad es ocupar con altura la posición que se nos ha otorgado en cualquier área o asignación que se nos haya entregado. La humildad es básica para edificar una iglesia saludable. Lo tercero es algo parecido, pero tiene su matiz distinto. Hablo de la amabilidad. En Romanos 12:10, el apóstol Pablo nos permite ver una apreciación bien sabia de lo que es la amabilidad. Dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Mire qué cosa tan espectacular. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Entonces, en este proceso de nosotros sumar para salud del cuerpo de Cristo, algo que ayuda es que se pueda ser amable con alguien
Y ese ser amable nos ayudará mucho a ser amables conociendo su origen, la razón por la cual la persona está pasando por esa situación. Permítame decir algo que quizás para algunos países suene muy feo, pero estamos aquí en Bucaramanga y no suena tan feo. Pero uno escucha a señoras hablando, familias hablando de X hombre y dicen, no, es que ese es muy perruncho. Y entonces por ser así promiscuo dicen, no, ese es una plaga. Y fácilmente puede llegar a subestimarse. Cuando alguien quiere ayudar a una persona así y es amable, va a tratar de hablar con esa persona y a tratar de conocer sus orígenes. Ah, pues el abuelo era más perruncho que él. El papá ni hablar, los 18 tíos igualitos. O sea, viene bajo una maldición generacional terrible. Pero el que no es amable, ese condena a primera vista, dice, ese ya no tiene arreglo, ese se lo llevó el diablo. Y entonces ya como que las posibilidades de poderle decir a esa persona que puede cambiar desaparecen. Pero cuando hay amabilidad en el cuerpo de Cristo, nos tomamos la tarea de tratar de escuchar a esa persona. Bueno, ¿y qué te No exactamente solo psicología, pero sabiduría sí. Oye, ¿qué te pasó en tu niñez? ¿Cómo fue el asunto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Y cuando uno entiende el trasfondo de esa persona, va uno a recibir la instrucción de Dios y la guianza de Dios para ser amable. Imagínate que alguien llegue a urgencias bien herido y el médico comienza a darle coscorrones. Ve, porque se cayó del carro, se fija cómo no cerró bien la puerta, chupe, ve. No, así no es la forma. No, el médico le dice, no, es que el señor se soltó del bus, se cayó en una escalera, lo que sea. Y entonces cuando él conoce qué fue lo que pasó, entra a operar con amabilidad, sabe qué exámenes tomar, cómo operar. Amablemente, ahí no valen coscorrones para que el señor o la muchacha o la persona se alivie. Bueno, en el tema espiritual es igual. Si no hay amabilidad, okay, no, ese es un pecador y ese mundo no me lo nombre. Yo quiero es pura gente santa en mi equipo, arcangelizados todos, que ya las alas le estén saliendo para volar. No, pues de esos nunca vamos a conseguir. Entonces allí es importante para que la iglesia sea saludable. Si no somos una iglesia amable, la gente va a decir afuera, uy, allá esa iglesia uno llega y eso lo condenan y lo rechazan. Claro, faltó amabilidad, venga para acá. ¿Por qué estás tan mal? ¿O por qué estás tan bien? También es importante eso, porque si la persona está muy bien, decimos, no, ese es orgulloso, tiene mucho. No, si conocemos el trasfondo, vamos a aplicar la amabilidad para ayudar. Y eso es tarea de una iglesia amable. ¿Puede aplaudir a Dios, por favor? Bien fuerte ese aplauso. Y lo cuarto que ayudará a que la iglesia sea saludable es la confidencialidad. Diga, ¿verdad? Porque de confidencialidad en nuestro contexto no hay demasiado. Está la tarde de chocolate con arepa y huevos y queso y venga, comadre, y cuénteme cómo. Sí, no, yo supe. A mí me dijeron que no contara, pero venga, le cuento porque usted sí es de mi confianza. Y entonces todo lo que esa vieja no tenía confidencialidad, o ese viejo, ese señor tampoco. O sea, no hay mucho de eso en nuestra sociedad. Entonces, escucha esto, la confidencialidad no es el acuerdo para uno taparle a otro, no. Debe ser la atmósfera que le brinda seguridad a X o determinada persona para que ella ingrese a esa atmósfera de confidencialidad y permita ser ayudado. Un laboratorio de un médico ginecólogo, eso es un lugar de confidencialidad. Y muchas otras ramas de la salud o áreas profesionales donde es confidencialidad. Y ustedes conocerán de casos donde no hubo confidencialidad y lo que se desató fue una situación supremamente difícil. El sabio Salomón en su capítulo 16 de Proverbios, versículo 28, él expresa: el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos.
Entonces, ¿por qué una congregación se manifiesta que no es saludable? Porque cuando alguien le contó a otro y esa persona no tenía el código de la confidencialidad, corre y le cuenta a otro y ya eso no se transforma en una ayuda, eso entra al terreno del chisme. Y el chisme es destructor, número uno, de la confidencialidad. El chisme debe ser atacado con autoridad y con sabiduría y con integridad y ética espiritual. A medida que Dios comience a usarte como líder, como persona que comienzas a ayudar a otros, porque las personas te ven que estás progresando en el Señor, que tienes conocimiento, que amas a Dios, la gente te va a buscar. Y cuando la gente te busca, allí debe manifestar que eres parte de una iglesia saludable y que tienes el código de la confidencialidad. Que cuando algo que te cuentan no lo sabes resolver, entonces le dices a la persona: mira, yo nunca le contaría a nadie, pero en este caso yo creo que debemos hablar con fulano solo si tú me lo permites, porque es que esa área yo no la manejo, yo ignoro esa parte, pero quiero ayudarte. Entonces la persona recibe testimonio de que ese otro líder, o como queramos llamarlo, tiene confidencialidad y está respetando eso que le contó. Es una enfermedad espiritual que tiene, y aquella persona como líder que tiene ética está tratando con altura ese problema que tiene para ayudar a sacar a esa persona de ese infierno en que se encuentra. Entonces, para esa iglesia saludable es supremamente clave la confiabilidad. Y quinto, es demasiado importante las relaciones saludables. Nos lo expresa con claridad Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El día del huracán, el día del terremoto, el día que sea, el día que venga el Señor, se acerca. Entonces dice, pero habla de congregarnos, habla de iglesia, habla de una función que hace la congregación, la iglesia. Entonces, no puede haber una iglesia saludable si no hay relaciones saludables, relaciones interpersonales. Podrás ayudar a muy pocos entre menos se relacione con alguien. Podremos ayudar a muchos si nos relacionamos sabiamente con alguien. Yo aprendí con el tiempo que reunirnos no es algo solo por convivencia. Eso lo hacen las barras bravas y otros sectores de nuestra sociedad. Reunirnos como congregación, como iglesia, se debe hacer por la salud del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hebreos 10:25 no es el antojo superficial de un pastor. Hebreos 10:25 es la instrucción del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando llega la hora de la reunión, todas las congregaciones tienen distintas maneras de trabajar. Pero si Dios te trajo a este lugar, o Dios te llevó a la congregación donde vas, en la ciudad donde estás o país donde nos ves, es porque Dios desea que conectes allí y que crezcas, pero tienes que hacerlo a través de las relaciones interpersonales saludables. Miremos cómo operaba la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2. En el versículo 46 nos permite ver una de las facultades o costumbres sanas que ellos tenían. Dicen, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Pero esa iglesia era poderosa, saludable, porque se conectaban, porque ellos se relacionaban. Estamos llamados a relacionarnos. Por eso la dinámica de lo que estamos procurando establecer con la ayuda del Señor a través de redes de discípulos,
que es el modelo que el Señor Jesús nos dejó. Permítame, por favor, leer 9 características de las verdades de la verdadera comunión bíblica. Aquí están estas 9. Primero, autenticidad. En la autenticidad expresaremos nuestros verdaderos sentimientos. Segundo, la reciprocidad. En ella nos animaremos unos a otros. Tercero, la misericordia. En ella nos perdonaremos unos a otros. Cuarto, la sinceridad. En medio de ella hablaremos la verdad en amor. Quinto, la humildad. En medio de la humildad reconoceremos nuestras debilidades. Sexto, la amabilidad. En ella respetaremos nuestras diferencias. Séptimo, confidencialidad. En medio de un ambiente, atmósfera de confidencia, no andaremos con chismes. Procuraremos la salud y el bienestar del otro. Octavo, compasión. En medio de la compasión nos apoyaremos unos a otros. Y noveno, relaciones saludables. En las relaciones saludables haremos de la congregación una prioridad. No algo si se puede, sino una prioridad. Tú que me ves a través de la televisión, te pregunto, ¿estás conectado con tu congregación? Si no asistes a ninguna, este es el tiempo de que busques una. Porque Jesucristo vino para pagar el precio y constituir un cuerpo que se llama la iglesia de Cristo. Y esa iglesia se edifica y se construye mutuamente en congregaciones, a través de congregaciones. Si no asistes a una, es tiempo de que lo hagas. ¿Para qué vamos a una congregación? Para ser parte de la dinámica del cuerpo de Cristo. Bendigo tu vida y oro para que así como muchos o alguien te ayudó, tú puedas ayudar y ser respuesta para otros. Hasta una próxima oportunidad y que Dios traiga sobre tu vida las bendiciones que vienen cuando se vive en una iglesia saludable. Con este aplauso te decimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que Dios bendiga tu vida de manera especial.